Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La tarde está en plenitud, arte y cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos, generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com, o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular. Y cómo no mencionar a William Shakespeare, que fue un escritor, poeta y dramaturgo inglés. Ya pasaron 4 siglos de su nacimiento y sigue siendo uno de los nombres más significativos tanto de la literatura universal como también de la lengua inglesa. Quizás el escritor más importante. Esto tiene que ver también con los argumentos, ¿no? Con esta universalidad de los argumentos que conforma su obra, su manera de transmitir los temas, los contenidos que hay en ello, esa particularidad en crear personajes únicos e irrepetibles. Nació en la segunda mitad del siglo XVI y aún no se conoce la fecha exacta. Se dice que fue un 23 de abril de 1564 en el sur de Birmingham, Inglaterra. La infancia también es todo un enigma y está sujeta a diferentes especulaciones. Algunos dicen que estudió en la Grammar School de su localidad natal, donde probablemente aprendió las lenguas clásicas como latín y griego. También cultivaría su conocimiento de la mano de autores como Esopo o Virgilio. Eso era habitual en la época. Su esposa fue Anne Hathaway. Él se casó a los 18 años y ella tenía 8 años más, o sea 26, y con la que pronto tuvo una hija a la que se llamó Susan. Poco tiempo después tuvieron mellizos, Judith y Hammond, que murió este último después de unos años. Algunos dicen que William Shakespeare se desconoce dónde vivía, pero la vida del autor de Romeo y Julieta durante una época se sabe que se trasladó a vivir a Londres, donde adquirió la fama como dramaturgo gracias a la compañía de teatro Lord Chamberlain's Men's, de la que fue copropietario, más tarde como conocida King's Men. En Londres también trabajó para la corte. En 1611 volvió a Stratford-upon-Avon, su pueblo natal, donde permaneció hasta el día de su muerte. Existen diferentes versiones sobre la cantidad de obras que escribió, si las escribió él, no las escribió. Se cree que pudo
escribir alrededor de 39 obras de teatro clasificadas en los géneros de comedia, tragedia y drama histórico. Por otro lado, también escribió 154 sonetos y 4 obras líricas. Si uno habla de las tragedias shakespearianas, a menudo afloran estos sentimientos de dolor, de codicia, y los personajes, estos sentimientos más profundos, propios del ser humano, como los celos o el amor, o en sus tragedias el destino, indefectiblemente el sufrimiento, las desdichas del hombre. Generalmente se trata de un héroe poderoso que es conducido hacia su destino fatal. Entre algunas de sus tragedias que escribió fue Romeo y Julieta en 1595, Julio César en 1599, Hamlet en 1601, Otelo en 1603, El Rey Lear en 1605, Macbeth en 1606, Antonio y Cleopatra en 1606, Timón de Atenas en 1608. Son algunas por nombrar. Pero también podemos decir que él fue capaz de mezclar la realidad en sus comedias como nunca nadie lo había hecho antes. Y uno de sus puntos fuertes son los personajes y más aún el lenguaje que emplea para cada uno de ellos. Usa metáforas y el juego de palabras de una manera magistral. Es importante el tema del amor como motor principal de sus comedias, y los protagonistas suelen ser enamorados que tienen que superar obstáculos y son víctimas de inesperados giros argumentales que finalmente los conducen hacia el triunfo del amor. Entre algunas de sus comedias podemos nombrar El sueño de una noche de verano en 1595, El mercader de Venecia en 1596, Mucho ruido y pocas nueces 1598, En Noche de Reyes 1601, Medida por medida 1604, La fierecilla domada, etc. Bueno, hay mucho de qué hablar y también uno lo puede encontrar en internet, en Andrea Imaginario, que es especialista en literatura y en historia universal. To be o no to be, ser o no ser, esa es la cuestión. Es la primera frase del soliloquio o monólogo del personaje de Hamlet de la obra de teatro, ¿no?, del Príncipe de Dinamarca. Y esta pregunta, esta gran frase esencial de la experiencia humana, atribulada frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, de tal manera que la vida y la muerte se convierten en opciones a considerar. Esta frase, convertida en una referencia universal de la literatura y el arte dramático. Dice él, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O oponer los brazos a este torrente de calamidades y darla fin con atrevida resistencia? Morir es morir. No más. Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es morir. Y tal vez soñar, sí. Y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderoso para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga.
¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal, ¿quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte? Aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento. Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura del valor se debilita. Con los barnices pálidos de la prudencia, las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración mudan camino, no se ejecutan y se reducen a designios vanos. Pero la hermosa Ofelia, graciosa, niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones. Este es del acto 3, escena 1 de Hamlet. La clásica obra de William Shakespeare también fue Romeo y Julieta. Esa historia transcurrida en Verona tiene como los protagonistas enamorados, Romeo Montesco y Julieta Capuleto. Ese conflicto histórico entre esas dos familias tradicionales. Romeo y Julieta, hijos únicos, se conocen durante un baile de máscaras y se enamoran perdidamente. Pero los Capuletos tenían planes de matrimonio para Julieta y París, un renombrado joven de Verona. Sin embargo, ella da la espalda a los deseos de su familia y sigue a su corazón. Uno puede recordar ese pasaje de la segunda escena del acto segundo que dice: cuando Romeo sale al jardín de los Capuletos y habla con su amada que se encuentra en el balcón. ¿Se burla aquel que nunca ha sido herido de nuestras cicatrices? Allí Julieta aparece en una ventana arriba, sin darse cuenta de la presencia de Romeo. Silencio. ¿Qué iluminas desde aquella ventana las tinieblas? Es Julieta, es el sol en el oriente, surge espléndido sol y con tus rayos mata a luna enferma y envidiosa, porque tú, su doncella, eres más clara. No sirvas a la luna que te envidia, su manto de vestal es verde y triste. Ninguna virgen ya lo lleva, arrójalo. Es ella, en la ventana, es la que amo. Oh, cuánto diera porque lo supiese. Habla, aunque nada dice. No me importa, me hablan sus ojos. Le respondo a ellos. ¡Qué idea loca! No es a mí a quien hablan. Dos estrellas magníficas del cielo, ocupadas en algo allá en la altura, les piden a sus ojos que relumbren. ¿No estarán en su rostro las estrellas y sus ojos girando por el cielo? El fulgor de su rostro empañaría la luz de las estrellas como el sol apaga las antorchas. Si sus ojos viajaran por el cielo, brillarían, haciendo que los pájaros cantaran como si fuera el día y no la noche. Ved
como su mejilla está en su mano. Ay, si yo fuera el guante de esa mano y pudiera tocar esa mejilla. Bueno, algunos pasajes también de Romeo y Julieta en nuestro escritor de hoy, William Shakespeare. Vamos a ir al primer tema musical. Hoy seguimos también en la parte de música con Inglaterra. Vamos a escuchar temas de Led Zeppelin, grupo británico de rock fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jim Page, quien había pertenecido a The Yardbirds. La banda estuvo integrada por Jim Page en guitarra, John Paul Jones como bajista y tecladista, el vocalista Robert Plant y John Bonham en batería. Es considerada una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70 y de la historia del rock en general. Led Zeppelin presenta elementos de un amplio espectro de influencias y géneros, como el blues, el rock and roll, el soul, hard rock, la música celta, la música india, rock progresivo, folk, rock psicodélico, reggae, el country, entre otros. Más de 40 años después de la disgregación de la banda en 1980, la música de Led Zeppelin continúa vendiéndose, disfruta de una amplia difusión radiofónica y ha demostrado ser una de las bandas más influyentes en la música rock. Hasta la fecha ha vendido más de 300 millones de álbumes en el mundo, incluidos 111 millones solo en los Estados Unidos. Realmente impresionante. Es la segunda banda con más discos de diamante de la historia de la música, con 5 después de los Beatles, que tienen 6. Vamos a escuchar el primer tema por Led Zeppelin, que se llama Muchísimo Amor. Música sin fronteras.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a recordar a Henry Moore, escultor británico, quizás conocido por ustedes por aparecer en las enciclopedias o en el Google como el autor de esculturas abstractas de bronce y mármol, que en realidad no es tan así, en el sentido que él lo que hace en su trabajo maravilloso sobre la escultura es hacer una abstracción de la figura humana, pero no es que cuando leemos este término nos vamos a encontrar con figuras totalmente abstractas, sino que él trabaja con una abstracción de la figura humana, ¿no? Ha sido uno de los grandes escultores británicos del siglo XX, ¿no? De la era moderna. Él nació en 1898 y muere en 1986, casi ya la 3/4 parte del siglo XX, ¿no es cierto? Como dije antes, trabajó en bronce y en mármol, y además sus esculturas fueron muy conocidas por formar parte de las obras de arte público. Esto es muy importante a destacar, ¿no? Durante sus inicios, él empezó a trabajar con un estilo romántico, seguramente muy vinculado a la época victoriana, ¿no? Poniéndolo en contexto. Pero posteriormente va adquiriendo poco a poco un estilo propio, muy influido por artistas renacentistas y góticos, aunque también la obra de los toltecas y mayas es una obra que lo ha influenciado mucho y que la ha podido ver en el Louvre. Pero bueno, ya desde muy niño, desde los 11-12 años, él estaba conectado con la obra de Miguel Ángel, quien fue para él su referente, no solo del arte renacentista, sino su referente a lo largo de toda su vida, ¿no? Él comenzó a producir escultura, moldeando la figura en arcilla o yeso antes de terminar el trabajo en bronce, usando la técnica de moldeado a la cera perdida o la de moldeo en arena. Sus obras generalmente representan, como dije antes, ¿no? Un poco la abstracción de la figura humana, como una madre con su hijo o figuras reclinadas. La mayoría de sus esculturas están muy vinculadas al cuerpo femenino, a excepción de algunas realizadas durante la década del 50, cuando se dedicó a esculpir grupos familiares. Su obra escultórica generalmente nos da cuenta de espacios vacíos, formas onduladas, inspirada, según han comentado muchos críticos, incluso de la época, en los paisajes de Yorkshire, lugar que fue un poco su lugar de origen, ¿no? Como dije al principio, y esto lo quiero destacar mucho porque siempre se habla mucho de la pintura, del dibujo y a veces no tanto de la escultura. Fue una de las figuras más reconocidas como escultor de su época. Fue algo así como quien representaba la voz oficial, ¿no? Su época, y fue muy aceptado desde joven. También podemos decir que de todas formas, bueno, a medida que fue pasando el tiempo adquirió una madurez fundamental, y esa madurez que adquiere toda persona que llega a ser un gran artista, ¿no es cierto? Una artista que vivió de manera muy modesta y la mayor parte de su dinero la puso en crear y poder sustentar la Fundación Henry Moore, una fundación dedicada a promover la educación de las artes y por las artes. Él murió a los 88 años, fue enterrado en la Catedral de San Pablo de Londres.
Sus obras y su estilo influyeron a numerosos artistas, no solo británicos, sino artistas internacionales. Podemos decir que fue alguien que dejó su huella en varios escultores de tiempos venideros a lo largo del siglo XX, ¿no es cierto? Las primeras obras, fueron usando la técnica del tallado directo, algo que después fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Su obra basada en el bronce y en el mármol fue muy contundente. Él realizó numerosos bocetos, numerosos dibujos, hasta llegar al trabajo escultórico de sus obras. Y esto es muy importante a destacar, ¿no? Generalmente el escultor suele realizar muchos bocetos, pero él fue un exquisito en cuanto a esta disciplina, ¿no? De plasmar en varios dibujos y bocetos lo que más tarde convertiría en obra escultórica. Bocetos y dibujos de suma importancia, ¿no? Por supuesto. Sus primeras esculturas mostraban vacíos convencionales, productos de extremidades flexionadas que se separaban y regresaban a su vez al cuerpo. Pero posteriormente sus figuras es cuando yo comenté que se fueron volviendo cada vez más abstractas y tenían como espacios libres llamados agujeros, que era como que penetraban en el cuerpo, ¿no? Había mucha figura reclinada, algo también muy destacado para la época, algo diferente, ¿no? Por eso que fue un grande, ¿no? Porque no solo tuvo la habilidad de la técnica, sino la exquisitez de la creación. Esto es como muy importante, ¿no? Bueno, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, Moore comenzó a producir cada vez más esculturas y con los materiales que iba considerando y que podía tener a su alcance, pero nunca él deja de trabajar, ¿no? Sus esculturas llegaron a ser tan importantes que llegaron a destinar, a llamar como esculturas arquitectónicas, incluso como conjuntos arquitectónicos, ¿no? Anteriormente dije que una de las formas que él utilizó mucho es la figura reclinada, y esto es como algo muy importante a destacar porque era muy particular en su obra, ¿no? No así en la obra de muchos de otros escultores, ¿no? Por eso me pareció importante, y esto lo van a ver cuando puedan de pronto meterse en Google y bucear un poco la obra de este artista, que es un artista que cambió un poco la historia de la escultura a lo largo del siglo XX, ¿no? Y esto me parece muy importante. Adquirió numerosos títulos y fue reconocido en todo el mundo. Fue miembro de la Academia de Artes de Ciencias de Serbia, miembro de la Real Academia Sueca de Arte, Academia Británica, Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina, Real Academia Flamenca de Ciencias de Artes de Bélgica. Tuvo distinciones en el Reino Unido, pero también en otros países de Europa. La verdad es que su obra ha sido monumental y a mí me pareció importante conectarlo con la obra de este gran artista, de este escultor, que realmente me gustaría que empiecen a googlear para poderse vincular mucho más con sus esculturas. Vamos a ir a otro tema musical con Led Zeppelin. En este caso vamos a escuchar el tema Fabricante de Tinte. Adelante, Ricardo. Música sin fronteras. Don't have to go
Del poeta Lord Byron, no volveremos a vagar. Así es, no volveremos a vagar. Tan tarde en la noche, aunque el corazón siga amando y la luna conserve el mismo brillo, pues la espada gasta su vaina y el alma desgasta el pecho, y el corazón debe detenerse a respirar, y aún el amor debe descansar. Aunque la noche fue hecha para amar, y demasiado pronto vuelven los días, aún así no volveremos a vagar a la luz de la luna. Lord Byron, nacido en Gran Bretaña en 1788, falleció en Grecia en 1824, poeta británico que figura entre los más emblemáticos representantes del romanticismo europeo. Perteneciente a una familia de la aristocracia de su país, perdió a su padre a los 3 años. En 1798, al morir su tío abuelo William, quinto barón Byron, heredó el título y las propiedades. Educado en el Colegio Trinidad de Cambridge, etapa en la que curiosamente se distinguió como deportista, a pesar de tener un pie deforme de nacimiento, Lord Byron vivió una juventud amargada por su cojera y por la tutela de una madre de temperamento irritable. A los 18 años publicó su primer libro de poemas, Horas de Ocio, y una crítica adversa aparecida en una revista de la época provocó su violenta sátira titulada Bardos ingleses y críticos escoceses, con la que alcanzó cierta notoriedad. En 1809, al ser declarado mayor de edad, Lord Byron emprendió una serie de viajes en los que recorrió España, Portugal, Grecia y Turquía. A su regreso publicó como memoria poética de su viaje los 2 primeros cánticos de la peregrinación de Childe Harold, que le valieron rápidamente la fama. El héroe del poema parece basado en elementos autobiográficos, aunque sin duda recreados y aumentados para configurar lo que sería el típico héroe byroniano, al que él mismo trató de emular en su vida, caracterizado por la rebeldía frente a la moral y las convenciones establecidas, y marcado por una vaga nostalgia y exaltación de sentimientos, en especial el sufrimiento por un indeterminado pecado original. El poema Camina Bella. Camina bella como la noche, de climas despejados y cielos estrellados, y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz se reúne en su aspecto y en sus ojos, enriquecida así por esa tierna luz que el cielo niega al vulgar día. Una sombra de más, un rayo de menos, habría mermado la gracia sin nombre que se agita en cada trenza de negro brillo, o ilumina suavemente su rostro, donde pensamientos serenamente dulces expresan cuán pura, cuán adorable es su morada. Y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes, las sonrisas que vencen, los tintes que brillan y hablan de días vividos en bondad, una mente en paz con todo, un corazón cuyo amor es inocente. En 1815, Lord Byron se casa con Ana Isabel Mibanca, con quien tuvo una hija, Augusta Ada, aunque se separaron al cabo de un año. El personaje libertino y amoral que Lord Byron encarnaba frente a la sociedad terminó por volverse contra él, sobre todo a partir de los rumores sobre ciertas relaciones incestuosas con su hermanastra Augusta, por lo que termina de abandonar el Reino Unido en 1816 para no regresar jamás y convertirse en poeta errante por Europa. En Suiza, donde había llegado procedente de Bélgica, Lord Byron convivió con el poeta Shelley y sostuvo a su vez relaciones amorosas con otra escritora.
Luego se trasladó a Génova, posteriormente a Venecia, y en esta época termina el cuarto canto de Charles Herold, que le permitió sostener correspondencia con Goethe, quien diría de él que se trataba del primer talento de su siglo. En 1819 inició su famoso Don Juan, considerada por muchos como su mejor obra, en la que recrea el mítico personaje en un tono que oscila entre la gravedad y la ironía. En 1822, junto a los poetas Shelley y Hunt, fundó en Pisa la revista El Liberal, cuya publicación se interrumpió prontamente debido a la muerte del primero y a la disputa de Byron con Hunt. Orientado cada vez más hacia la causa liberal, en 1823, a raíz de la rebelión de los griegos contra los turcos, Lord Byron reclutó un regimiento para la causa de la independencia griega, aportando sumas económicas importantes, y se reunió con los insurgentes en julio de 1823 en Grecia. Murió de una fiebre en la ciudad de Missolong, poco después, a los 36 años de edad. Muy joven realmente. Para terminar, otro poema de Lord Byron. Acuérdate de mí. Llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando está mi corazón unido al tuyo en celestial alianza de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma, cual lumbrera, que brilla en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible pero eterna. Ni la muerte la puede aniquilar. Acuérdate de mí. Cerca a mi tumba no pases, no, sin darme una oración. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que olvidaste mi dolor. Oye mi última voz. No es un delito rogar por los que fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar te exijo que vengas a mi tumba a sollozar. Lord Byron hoy en la tarde está en plenitud. Volvemos a la música con Led Zeppelin. Vamos a escuchar Canción de Inmigrantes. Adelante, por favor. Música sin fronteras.
En el mes de marzo que pasó, con el inicio de nuestro café literario y de arte Antonio Oliverti, presentamos el número 76 de nuestra publicación Generación Abierta, Letras, Arte, Educación, versión impresa, revista fundada en junio de 1988. En la nota editorial que estuvo a mi cargo, titulada Pandemia, Arte y Futuro, decimos y nos preguntamos, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado a fines de 2019 que al año siguiente nos encontraríamos en nuestras casas, encerrados, aislados, con un gran temor al contagio, a la muerte, por un nuevo virus que en este caso azotaría a los habitantes de todo el mundo? Angustia, zozobra, incertidumbre frente a lo desconocido, miedo a la muerte, incredulidad, negación, diferentes sensaciones y reacciones de una condición humana tan heterogénea como voluble. Esta pandemia relacionada con el coronavirus ha producido efectos en toda la sociedad, pero su impacto mayor se produjo en aquellos hogares que ya se encontraban en situaciones de pobreza, vulnerabilidad, familias con ingresos bajos o medios bajos, y también en algunos sectores como el comercio, la construcción, los restaurantes, hoteles, el trabajo doméstico. Hablamos de aspectos ligados a la economía, pero ¿qué podríamos decir acerca de las pérdidas humanas y sus connotaciones? Muchísimas personas, debido a esta pandemia y a fin de evitar posibles contagios por disposiciones oficiales, no pudieron en su momento despedir a sus familiares fallecidos con todo lo que ello implica a nivel de sentimientos. Merece destacarse, decimos, y tener siempre presente la tarea maravillosa realizada por el personal de salud en hospitales, sanatorios, clínicas, etc. Su labor heroica y solidaria exponiendo sus propias vidas, que no se reduce solamente a la atención directa a los enfermos de COVID, sino que implica un cuidado de la población a través también de actividades de prevención, educación y promoción de la salud, identificación de casos, pruebas diagnósticas, etc. En estos días que corren, con gran parte de la población vacunada en nuestro país, de a poco vamos intentando retomar cierta normalidad, entre comillas. Esto supone seguir cuidándonos, pero viendo un poco de luz, sin que la certeza sea definitiva, en medio de tanta oscuridad. Precisamente en este número de Generación Abierta, en una entrevista realizada al profesor Nuccio Ordine, pensador y profesor italiano, quien entre otras cosas él se preguntaba y cuestionaba acerca de el tema de la virtualidad, no en situaciones como esta en las cuales evidentemente fue necesario llevarlo a cabo, ¿no? Debido a la imposibilidad de contacto real con la gente. Pero él se preguntaba lo peligroso que podría ser plantearnos la virtualidad como un modo permanente, ¿no? Él dice que no hay nada más importante que la presencialidad en el terreno educativo, por lo que implica el contacto con el otro, entre otras cosas, ¿no? Que uno poder ver al alumno y el alumno mirar al docente y bueno, y preguntarnos y cuestionarnos cosas, pero desde lo real, ¿no? Nosotros lo que nos planteamos como interrogantes es acerca de si esta pandemia puso en el tapete un modo diferente de vincularnos con un otro. Si esta modalidad se afianzará como algo definitivo. ¿Qué otros aspectos importantes y no explicitados subyacen detrás de una plataforma online? Decíamos de las pérdidas humanas, ¿no? Las pérdidas de familiares, amigos, y en el caso de nuestro ciclo Antonio Oliverti,
con la pérdida del Café Montserrat, que cerró debido a gran parte a la pandemia, ¿no es cierto?, nos vimos en la necesidad de iniciar un nuevo camino en nuestro ciclo en otro espacio que empezamos a recorrer hace muy poquito, que es el Gato Negro en la avenida Corrientes 1669, y esperamos que nos sigan acompañando como siempre ha sido a lo largo ya de 33 años de nuestros encuentros, como siempre nos gustó llamarlos, de nuestros encuentros literarios y de arte. Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración. Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.